Buenas tardes con todos. Mi nombre es Yamil Villarroel, soy de la subdirección de eventos. Agradezco a todos los participantes por su asistencia y bueno, en conjunto con la profesora Tatiana Rosas vamos a presentar el tema de esta semana, que va a ser el objeto y las penas. Muchas gracias. Ya, a ver, vamos a jugar de nuevo con esta cosa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Queda esta semana y 2 semanas más para que acaben el ciclo, ¿no? Me imagino que deben haber almorzado para que estén con energía, radiantes, ¿no? Ya saben cómo es la dinámica de esta clase. 100% participativa. Vemos un par de miembros nuevos por acá, que me imagino van a participar activamente como participaban en clase. No, mentira. Ya. Ok. ¿Qué creen que es el objeto del delito? Rápidamente. Objeto del delito. Cuéntame, Abraham. El bien. ¿Podríamos decir entonces que el objeto del delito es el bien jurídico protegido? ¿Por qué? Es una consecuencia, un desenlace de la Constitución. Ujú. El objeto del delito. A ver, léanme el artículo 205. Cualquiera. Ahí está bien grande. Ya, Georgette. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál sería el objeto del delito acá, según ustedes? El objeto del delito va a ser sobre el que recae la acción, ¿no es cierto? Y en este caso sería, colabórame pantalla. En este caso, ¿cuál sería? El bien mueble o inmueble. ¿Por qué sería el bien mueble o inmueble? ¿Y por qué lo dice la norma? Léanme el delito de homicidio. ¿Alguien? Cuéntame. El que mata a otro. Ok. Ya que apoyaste. No. El que mata a otros, incluso con pena privativa de libertad no penal no es 6, es mayor de 20 años. Ahí, ¿cuál sería el objeto del delito? Sería la vida. El objeto del delito es aquel objeto de la acción el cual pertenece al mundo exterior y sobre el que recae materialmente la acción típica. Estoy leyendo Valderrama un poco, dice que no se debe confundir el objeto de la acción penal Y el bien jurídico. Ujú. Sí. ¿Cómo? Cuéntame. Sí, el bien jurídico protegido de la vida, pero el objeto. Valderrama señala que acá tengo que diferenciar el bien jurídico del objeto. Otros autores señalan que el objeto del delito es sobre el que recae la acción. Pero finalmente, ese bien, ¿cuál va a ser? El que yo estoy protegiendo, ¿no? Pero bueno, vamos a señalar que el objeto del delito es sobre el bien sobre el que cae la acción del delito. En este caso sería el bien mueble o inmueble. En el caso del homicidio, ¿cuál sería?
¿El cuerpo o la vida? Ahí entran en contradicción, ¿no es cierto? Porque ¿cuál sería el objeto? El cuerpo. Y el bien jurídico protegido, ¿cuál sería según Valderrama? La vida, ¿no? La rama, sí, el objeto de la acción penal no se debe confundir, pero de la acción penal es diferente del objeto del delito. Ujú. De repente el objeto del delito hace referencia al bien jurídico, pero el objeto de la acción penal hace a lo que definimos como materia. Por eso les decía que para mí el bien jurídico protegido es el objeto del delito, porque finalmente eso es lo que tú estás protegiendo a través del derecho penal, ¿no? Tú estás protegiendo que ese bien no sea lastimado, lacerado, dañado, como lo quieras llamar. Entonces, ¿cuál es ese bien? Finalmente, el bien jurídico que protege la norma, ¿no? ¿Qué va a ser qué cosa? La vida, la libertad, el orden económico, ¿no es cierto? Otra cosa es la acción que yo ejecuto para cometer el delito y otra cosa es el objeto o el bien que yo estoy protegiendo a través de la tipificación de la norma, ¿no? Eso me hace más lógica. No sé qué opinan ustedes, ¿o no? Valeria, te veo dudosa. Cuéntame. No, dime, ¿cuál es tu duda? Ah, bueno, en mi clase vimos también la diferencia entre estos dos con un ejemplo. Ujú. Por ejemplo, una persona, digamos yo, voy y le robo el celular a mi. Ya. El bien jurídico protegido sería el patrimonio, pero el objeto sería el celular. Ya. Así es. Claro, es que hay autores que lo van a separar así. O sea, el objeto lo van a poner como el bien material que yo estoy lastimando o vulnerando. Y otra cosa es el bien jurídico protegido, que es el derecho fundamental que estoy cautelando a través de la norma penal. Pero otros autores lo van a señalar como que el bien jurídico va a ser el objeto, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, en el caso del homicidio, ¿cuál va a ser el objeto? De acuerdo a lo que te han explicado en clase. El cuerpo, tú matas a Georgette, el objeto va a ser el cuerpo y el bien jurídico protegido va a ser la vida, ¿no? Ya, mejor sigamos con su teoría para que luego no me linchen en la universidad, ¿ya? Entonces, tenemos claro que vamos a meternos la idea que el objeto, bueno, acá, el objeto es la cosa, por decirlo, ¿no? Y el bien jurídico protegido, perdón, es una B media rara. El bien jurídico protegido va a ser ¿qué cosa? ¿Cómo lo denominamos? Podría ser el derecho fundamental que protejo, ¿no? Como por ejemplo la vida. ¿Puede ser? Otra vez te veo dudosa, Georgia. ¿Qué te dijeron en tu clase? Perdón, Valeria. Sería cualquier bien que es digno de protección en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el celular no puede ser un bien jurídico porque no está escrito en la norma, pero el patrimonio sí. Pero normalmente los bienes jurídicos que se protegen están vinculados a derechos fundamentales, ¿no? ¿Y de dónde salen? De la Constitución. No, yo tengo ahí los derechos fundamentales que tengo como persona. Entonces, esos derechos fundamentales son los que no se pueden lacerar o no se pueden transgredir, ¿no? Y justamente el derecho penal, al ser de última ratio, busca que esos bienes jurídicos fundamentales no se vean vulnerados, ¿no? Por eso es que ustedes cuando revisan su código penal, ustedes pueden ver cómo se separan los libros del código penal, ¿no? Dice, ¿no? Delitos contra el patrimonio, delitos contra la vida, delitos contra la seguridad pública, ¿no? Porque estos son derechos fundamentales que han sido recogidos a lo largo del Código Penal que se deben tutelar y se deben cautelar, ¿no? Finalmente son bienes fundamentales que yo debo cautelar a través del derecho penal como última ratio cuando las otras ramas del derecho no pueden cautelarlo, ¿no? Por ejemplo, en un tema de desalojo o de usurpación, antes de que yo active el sistema penal, puede haber activado qué sistema, el derecho civil, ¿no es cierto? Para poder, no sé, por ejemplo, ¿qué pasa si un inquilino
Si Georgette le alquila un cuarto a Valeria y Valeria no le paga por 4 meses, ¿qué puede hacer Georgette? Puede ir y denunciarla, o puede ir romper la puerta, o puede ir por una vía paralela. Puede ir por la vía paralela, ¿no es cierto? Pero ya si esa vía paralela no funciona y se tiene que cautelar este bien jurídico que se está vulnerando, ¿qué tendría que hacer Georgette? Activar el sistema penal en caso la conducta cuadre como tal, ¿no es cierto? Por eso es que es muy importante indicar que no todos aquellos bienes se protegen a través del derecho penal, solamente aquellos que resultan ser esenciales o fundamentales, ¿de acuerdo? Solamente aquellos. Por eso es que vas de la mano con la Constitución, ¿sí? Porque no es cualquier bien jurídico el que tú vas a proteger, sino solo aquellos que resultan ser fundamentales o esenciales para el ser humano y para conservar el orden social, ¿sí? Ya, entonces estamos claros que el objeto es la cosa y el bien jurídico protegido es aquel derecho fundamental que debo cautelar. Y no son todos, sino solamente algunos. ¿De acuerdo? Y para que les sea más fácil ubicarse, en sus códigos penales está detallado el libro al que pertenecen, ¿no es cierto? Estos delitos. Porque ahí te está diciendo qué bienes estás protegiendo. ¿De acuerdo? Ya. Pasamos a la siguiente, Georgette. ¿Dónde está? Mi código es como su profesora. Ya está viejito ya. Y hoy día me recordaron que soy una cuarentona. El esposo de mi amiga cuando le dije viejo. ¿Ven? Aquí está el código penal. Cuando te habla de la parte especial, delitos. Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. ¿Ven? ¿Qué está protegiendo acá? El delito, el derecho fundamental a la vida, ¿no? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ya, sigamos. Ahora, ¿cuáles son los objetos del delito? Puede ser el objeto material y el objeto jurídico, ¿de acuerdo? Dentro del objeto material tenemos el real, el personal y el fenomenológico, ¿de acuerdo? Así lo ha clasificado la doctrina. Como ya hemos dicho, el objeto material es la persona o la cosa sobre la que despliegas la conducta típica. Como explicó Valeria, si ella se roba el celular, el objeto será una cosa o un bien. Y si su compañero mata a su compañera que está atrás de polera azul, el objeto del delito será la persona, su cuerpo, pero finalmente es una persona. ¿Sí? Y si mata un animalito, su cuerpito será el animalito, ¿no es cierto? Su cuerpito. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a qué nos referimos con objeto real, personal y fenomenológico? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Lo que acabamos de explicar. Real cuando recae sobre una cosa. Lo que decía Valeria, el ejemplo del celular. El personal, lo que decíamos de su compañero que mata a su compañera, ¿no? Y el fenomenológico, exacto. Acá te hablan de falsificación de documentos. A ver, alguien lea ese artículo, por favor. Podría ser porque no estás recayendo sobre una persona ni sobre una cosa. Cuéntame.
A ver, ahí lo dejamos. En el caso que está citando su compañero, recae sobre una cosa. ¿Puedes volver a leer el primer párrafo, por favor? ¿Ah? ¿Qué? Ah, micro. Ah, perdóname. Tu profesor es la muerte. Vas a repetir todo. Ya. Artículo 427. Falsificación de documentos. El que hace en todo o en parte un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho. A ver, ahí nomás. Él lo que está diciendo es, de nuevo, léelo de nuevo. No, continúa, es tuyo ahí. Ya. El señor el ejemplo. ¿El qué? El que hace en todo o en parte un documento falso o Ahí adultera uno nomás. verdadero. El que hace en todo o en parte un documento falso o lo altera, con el objeto de obtener algún provecho. En resumen, ese es el delito. ¿Ya? Para que no te canses, ¿ves que soy buena gente? Ahora, ahí, ¿el objeto del delito cuál es? ¿Es una cosa como tal? ¿Qué opinas, Valeria? ¿Es una cosa? ¿Es una persona? Sin miedo al éxito. Cuéntame. Depende de qué. Puede ser un documento físico, puede ser considerado cosa. Ya. Hiciste un documento virtual. Ya. Pero en sí, en la acción de falsificar, de alterar un documento, ¿cuál es el objeto ahí? ¿El papel? El contenido del documento que es falso y gracias a ese contenido es que yo obtengo un beneficio ilícito, por decirlo de alguna manera. Y ese contenido que está en el documento, ¿califica como cosa o como persona? No. ¿Qué vendría a ser? Aire, ¿no? No, mentira. Claro, pero al ser un aspecto subjetivo, ¿qué viene a ser? Un fenómeno jurídico distinto, ¿de acuerdo? No es el papel, no es el lapicero con el que escribí, no es la computadora que usé, no es la servilleta en la que lo hice, no es. ¿Qué es? Es lo que contiene, no importa dónde ni el medio, sino que, como dice otra vez nuestro relator oficial del día de hoy, Es el que hace o adultera. es el contenido que va a crear la persona que, valga la redundancia, ha adulterado este documento, ¿no? Ese contenido es lo que es el objeto del delito, ¿no es cierto? Y a través de eso que estoy dañando, que estoy afectando, qué bien jurídico estoy protegiendo. El patrimonio, pero la autenticidad es un patrimonio. ¿Mm? ¿Qué bien jurídico estoy protegiendo? ¿El derecho a la verdad es un bien jurídico protegido? ¿Qué opinan? ¿Saben cómo descubren eso? Agarran su código, van al artículo 427. ¿Dónde está? Exactamente. Tú estás protegiendo la fe pública. ¿Y dónde dice? En el Hola, título. hola, Y antes del título, hola, hola, hola. ¿qué dice? ¿Mm?
Ya, no lo encontré. Sí, pero ¿en qué libro está? Está en el libro segundo. Espérenme. Ujú. Exacto, eso es lo que estoy protegiendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta la diferencia? Tengo eco. ¿Sí? ¿Y cuál será el objeto jurídico? Es el bien jurídico valor que protege el derecho penal y que el delito perturba. Él nunca coincide con el objeto material y las mutaciones o alteraciones que pueda sufrir. Ejemplo, el patrimonio del propietario disminuye en la misma cantidad si su vehículo es robado o si lo regala, pero solo en el primer caso se afecta el bien jurídico penal. Libertad patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? O no entienden nada. Georgette se ríe, dice. ¿Qué entiendes, Georgette? O sea, de que en este mismo caso. Tu micro. Cédele el poder. O sea, que ya sea que te lo roben o que lo regales, igual está disminuyendo tu patrimonio, pero solo en el primer caso estarían afectando tu bien jurídico de patrimonio. Ya, ¿tú qué opinas, Valeria? Libre de opción de poner Ujú. en el término que van a revisar. Ya, cuéntame. Si bien has robado, violento. ¿Tú qué opinas? Lo mismo, es que en el primero, mira, partiendo desde la idea de que el patrimonio es un bien jurídico de libre disposición, la persona si lo dona es cosa suya, pero si es que te lo roban es ahí donde entra el derecho penal, para simplemente como un control formal indicar a la persona que no debe hacer eso, y por eso se castiga a la persona por haber robado. ¿Tú qué opinas? Nada. Sí. ¿Qué opinan ustedes? Chicos, ¿qué pasa hoy? ¿Tienen sueño? ¿Están cansados? El feriado los ha matado, ¿no? Se dice que bueno, nunca coincide, el objeto físico nunca coincide con el objeto material. Y en el ejemplo se pone que tu vehículo puede ser robado y el vehículo no sería una cosa. Arriba, o sea, no coincidiría con el objeto material real. Acá yo tengo que el real es finalmente una cosa material, ¿no? Acá es una persona y acá es un fenómeno o una figura jurídica. Y acá me dice objeto jurídico. ¿Qué opinan sobre lo que dice su compañera? De que de repente en el ejemplo podemos ver de repente los objetos materiales en el sitio jurídico que estaba, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame. Porque de repente, por ejemplo, que la persona que lo roba sería prácticamente un objeto material mediante el sentido estado de libertad patrimonial, el objeto material en el ámbito de cosa real, ¿no? Y la parte de donación de la parte material tecnológico, pero, o de repente lo vamos real. No creo que vaya por ahí. En este caso, el objeto material real sería el vehículo y el objeto jurídico sería su patrimonio. En todo el material. Y el bien jurídico protegido. ¿Y el patrimonio es el objeto jurídico? ¿Sí? ¿Tú qué opinas, Valeria? Hoy ya te veo dudosa. Ah, o sea, concuerdo en que el objeto material real es el vehículo, Ujú, pero al inicio dijimos que el bien jurídico protegido no puede ser igual al objeto. ujú. Entonces, objeto jurídico sería lo que protege el Código Penal, pero no protege el vehículo, sino el patrimonio. Entonces, estaría coincidiendo el
el bien jurídico protegido, que es el patrimonio, con el bien jurídico que es susceptible de protección del derecho penal, que sería también el vehículo. Pero yo tengo que, o sea, yo tengo entendido que esta teoría dice el bien jurídico, objeto jurídico, o sea, es la misma figura, pero es un diferente nombre para esa teoría. Esa es la diferencia. Para que podría decir que lo que estamos haciendo es un intermediario para poder, digamos, tener en cuenta eso que jurídico. ¿No le suena que el objeto jurídico es lo mismo que el bien jurídico? Ahí sí. Entonces, ¿por qué se dificultan tanto? ¿Ah? Por ella. Ella es la culpable. Le jalamos la oreja a Georgie. Miren, más fácil, ¿ya? Ahí. Objeto. ¿O me puedes regalar una hoja en blanco? Porque no sé cómo se hace. Para que todos... Esto es más fácil de lo que... Ya. Falta tiempo, falta tiempo. Ya, escúchenme. En rojo, ¿para qué? Objeto del delito. ¿El objeto del delito puede ser? ¿Puede ser? ¿Y puede ser? Fenomenológico. De acuerdo. Y además hemos hablado ahí, lo que les estaba haciendo rehudido, ¿cuál era? Y puede ser jurídico. ¿No es cierto? Ya. El real es cosa. Un ejemplo, hurto. Personal, persona. Hermoso mi dibujo. ¿Qué puede ser? Homicidio. ¿Está claro? Fenomenológico. ¿Ah? Que es como una figura jurídica, ¿no? Estoy protegiendo una figura, un fenómeno jurídico. Ay, no quiere esto. Fenómeno jurídico. Y objeto del jurídico va a ser el bien jurídico protegido. ¿Por qué? Porque el objeto jurídico no es cosa, no es personal, no es fenomenológico. ¿De acuerdo? Es lo que estoy cautelando. El derecho fundamental que cautelo. ¿De acuerdo? Y este derecho fundamental que cautelo va de la mano con este de acá. Entonces, yo tengo que buscar, si estoy ante un objeto real, determinar en qué bien jurídico protegido estoy, para la redundancia, protegiendo para determinar si efectivamente hay un delito o no. Lo mismo acá y lo mismo acá. ¿De acuerdo? ¿Más fácil así? Ya, ok. Entonces, si yo tengo aquí el caso de hurto, ¿qué es lo que estoy protegiendo? ¿Cuál será el objeto jurídico? El patrimonio. El patrimonio se fue. Creo que es una más ya. Hermoso mi dibujo. Será el patrimonio, ¿no es cierto? Entonces acá yo tengo, ay,
Me gustan más las pizarras normales. Uy, ¿dónde se fue? Así como tal. Oh, wow. Conozco una persona que es ultra tecnológica y yo soy ultra picapiedra. Entonces siempre me dice, tienes que tomar un curso para llegar a esas cosas porque te vas a quedar en el pasado. Tú déjame. Me valorarán por escribir con la mano. Ya. Entonces tengo el hurto que protege el patrimonio. Entonces, ahí tenemos que este es objeto. No. Acá. Objetos materiales. Ya, y acá en el hurto, si me quitan la billetera, ¿cuál sería el objeto? El objeto real sería la billetera, ¿no es cierto? Y el objeto jurídico sería el patrimonio, ¿no? Si Abraham decide darle un disparo en la cabeza a su compañera que está a su costado y la mata, ¿qué sería? Un homicidio, ¿no es cierto? Y acá, ¿cuál sería el objeto? Sería objeto personal. ¿Y cuál sería el objeto personal aquí? El cuerpo, la cuerpa. Y el objeto, ya, entonces tenemos objeto jurídico igual, bien, jurídico, protegido, ¿no? Diferente de los objetos material, fenomenológico y real. ¿De acuerdo? Es como si este estaría dentro de este. Objeto jurídico, objeto real, fenomenológico, acá. Fenomenológico, real o material, y este es el jurídico. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ahora sí quedó claro? Ya, era más simple que comer chicle. Ya. ¿Ah? Next, ya. Creo que con esto ya quedó claro, ¿no? Ya. Siguiente, por favor. La extensión de mi brazo. Ahora sí, vamos a hablar de la pena. ¿Qué es la pena? ¿Es parte de la película Intensamente? No. Bueno, también. ¿Es parte de la tristeza? ¿Es sinónimo de la tristeza? ¿Qué es la pena? ¿La pena es la prevención del delito o la consecuencia? ¿Qué opinan? La señorita de las dudas de hoy. La pena ¿La pena es consecuencia o cómo dijo? ¿Cómo dijiste, Verán? ¿Ah? ¿Es prevención o es consecuencia? puede ser, porque puede ser un medio preventivo para las personas que vean que hay, o sea, por eso implementan las penas. Para Aunque no desincentivar- funcione. Sí. Para desincentivar al sector informal. Abraham, step by step. Toda la vida se la haré adicto a este chico. Como me dicen a mí, bájale un cambio, bájale un cambio. Todos vamos a llegar, pero con calma. Ya. Ok, está muy bien lo que dice. Pero, step by step. Ya. ¿Cómo decías, Valeria? ¿Qué proponías? Que puede funcionar como ambos. Primero como medio preventivo. Y usted también mencionaba que parece que si bien aumentar las penas no funcionaba para desincentivar a los criminales a que cometan estos delitos, ¿no? Pero igual funciona. Bueno, dicen que funciona. Y también, también puede ser la consecuencia de la Ese es el problema de tener clases grabadas, ¿no? Todo lo que dices puede ser usado en tu contra luego. Por eso no me gusta que me graben, ya, no importa. A ver, vamos a probar con esto. No. Entonces, pero no, este no se ve. Sí, pues, pero tu profesora que es una abuelita, no,
Borrar todas las entradas manuscritas. Pluma, pero quiero otro color. ¿Cuál será este? Pues no. Ya. Entonces podemos decir que ¿ven? O me das una hoja nueva, porfa. A ver. No, no hay. Mantener. Mantener. Ya, a ver, blanco. A ver. Ah, lo máximo. Ahora, ¿cómo se borra? Ah, ya, ok. Siga. Ahora la hoja nueva. Ah, ya. Ahora no quiere. Ay, Cristo Santa. Cristo de Dios. Ya, ya. Entonces tenemos la pena. Nosotros tenemos un sistema inquisitivo, ¿no es cierto? Y la pena efectivamente sirve como una medida de prevención y una medida de castigo. ¿De acuerdo? Una prevención en base a qué? Al control social, ¿no? Porque yo impongo las penas con la idea o la creencia que decía Valeria de que las personas no vuelvan a cometer los mismos delitos. ¿De acuerdo? Porque en el fondo lo que estoy buscando con la pena es resocializar a las personas, las llevo a cárcel, las llevo a prisión, hacen todos sus talleres, se resocializan, vuelven a salir y dicen no quiero volver a pasar por lo mismo y ya no vuelven a cometer el delito y por ende la pena se vuelve preventiva. Entonces también es, no, perdón, resocializadora. Se vuelve resocializadora. Sería preventiva para para la sociedad porque te está diciendo, oye, ojo, que si tú matas a tu compañero, yo te voy a llevar a la cárcel. Entonces tú dices, un ratito. Pero en la práctica, como que la persona no ve, digamos, No, pues espérate un ratito. Vamos a hablar de Disney y luego vamos a Ciudad Lima, ¿ok? Ya. Para poder entenderlo. Una cosa es el mundo ideal y otra cosa es nuestra realidad. En principio, la pena debería ser preventiva, debería ser vista como un castigo o debería ser visto para tener una función resocializadora. En este caso es cuando yo voy a cárcel, ¿no? Debería yo ya no, esto me debería generar un incentivo para no cometer delitos. Para la persona que ha sido sentenciada, ¿ya? Para el sentenciado. Pero también la pena me debe servir como prevención, como bien señalaba su compañera Valeria, no para que la sociedad diga, oye, no, la voy a pensar 2 veces, si yo trabajo en el Estado, no voy a recibir mi dádiva para que mi amigo, mi BIEFI, que ha tenido clases conmigo y que me cayó bien, reciba la licitación. ¿No es cierto? ¿Cómo pasa? Y también sirve como castigo, ¿no? Que es una consecuencia, ¿no? Pero esto es en el mundo ideal. Ahora, en la realidad, ¿qué tenemos? Tenemos un código penal que se vuelve cada vez más grueso, que recoge más delitos, que tiene penas más altas, y oh sorpresa, la criminalidad no disminuye. Por el contrario, sigue incrementándose. Quiere decir que este modelo no funciona. Solamente sirve como castigo o como hotel. ¿No? Porque muchas veces las personas, es verdad, no se rían, no se rían, cierto. Hay muchas personas que se dedican a delinquir, que ya lo ven como una carrera. Así como ustedes estudian derecho, hay otra gente que estudia medicina, hay otros que se preparan para delinquir, ¿no? Y ahí tienen especialidades, ¿no? Unos son estafadores, otros son traqueteros, otros son, roban autopartes, y así se van entrenando, ¿no? Se van especializando en el rubro.
¿no? Y muchos de ellos dicen, ¿no? O sea, ya, yo me dedico no sé, a robar autopartes. Y de lo que roban, no sé, pues en un día obtienen 500 soles. 400 soles son para mis gastos, 100 para cuando caiga. No es broma, no se rían, es así. Y entonces así, entonces llegan, los detienen, los procesan, están un rato y de ahí salen y vuelven a delinquir. Por eso es que hay tipos de penas. Ahora, Georgette, ¿me ayudas para continuar con las diapositivas, por favor? ¿Me fui? ¡Ah! Ah, lo puedo tocar. Ya lo malogré. No, Por favor. solo se perdió. Ya, pero ahorita lo vuelvo a hacer en la otra. Ay, se vuelve. Ya, acá mejor, ya, no queramos innovar porque después yo problemas. Entonces acá tenemos que la pena es, ¿qué dijimos? Preventiva, castigo, para castigar y para resocializar, ¿no es cierto? Y ya, ok. Ya, acá nomás, ¿ya? Porque después hacemos tonterías. Para resocializar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice acá en la diapositiva? ¿Alguien lo puede leer? Wow, no se mueran por participar. Yo sé que todos quieren, ¿no? Pero no sé. Tranquilo, tú vale, por favor. La pena representa al principal medio que dispone el Estado como reacción frente a un delito cometido, debiendo estar debidamente fundamentado. A lo largo del tiempo se presentaron varias teorías de la pena para justificar la actividad punitiva del Estado, separadas principalmente en dos grupos: el clásico binomio de la retribución y de la prevención. Ajá. Ay, no más. Y además, ¿por qué creen que ustedes imponen? Yo estoy acá, la pena para prevenir. ¿Por qué? ¿Se acuerdan el primer día que llegaron sus profesores de penal? ¿Cuál fue el primer tema que les hablaron? El control social. La pena también se crea, se impone para mantener el control social. ¿De acuerdo? Porque tú tienes que generar un incentivo para mantener a tu sociedad controlada, equilibrada. Porque si no seríamos unos salvajes que nos estaríamos matando los unos a los otros. Que no quiere decir que no pase, ¿no? Pero como les estoy diciendo, estamos en Disney y la realidad es otra. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Pues sí. Ya. Entonces, aquí vamos a tener distintas clases de pena. ¿Por qué tenemos distintas clases de pena? ¿Todos los delitos pueden ser juzgados por igual? ¿Todos los delitos tienen la misma relevancia? No, no es cierto. Y si todos los delitos no tienen la misma relevancia y no tienen las mismas consecuencias, ¿cabría que todos los delitos sean eh, juzguen igual? ¿O tengan las mismas penas o tengan las mismas consecuencias? Perdón, las mismas consecuencias. No, no es cierto. ¿Por qué? Y además porque no puedes efectuar el abuso del derecho. Acuérdense, el derecho penal es de última ratio, ¿de acuerdo? Y al ser de última ratio, uno tiene que tener mucho cuidado cuando va a aplicar una sanción. Y además el impacto del delito o la afectación del delito hacia la sociedad no es la misma. Y al no ser la misma, no puedo imponer una pena igual a todos los delitos. Por ejemplo, el delito de omisión de asistencia familiar, por favor, no lo tomen personal. El delito de omisión de asistencia familiar, el delito de homicidio, el delito de conducción en estado de ebriedad, el delito de estafa, son delitos que protegen bienes jurídicos, ¿no es cierto? Derechos fundamentales, pero de distintas categorías. Entonces, yo podría condenar a una persona por el delito de omisión de asistencia familiar
a 30 años. La lógica les dice que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame. Tienes un rol social también, pero el impacto hacia la sociedad es tan fuerte como el hecho de matar a una persona. No, no es cierto. Hay una lesión mayor en quitarle la vida a alguien. ¿Qué se dice eso? La preponderación de bienes jurídicos protegidos. Tú tienes que ver entre los derechos fundamentales, todos son importantes y todos son relevantes, pero hay derechos fundamentales que son más importantes que otros derechos. Y es en base a esa importancia que se delimita cuál va a ser la pena para cada delito. Por ejemplo, dentro de los delitos patrimoniales, tú tienes, perdón, de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿tú qué delitos tienes? El de homicidio, el de lesiones. ¿Y lesiones y homicidio tienen la misma pena? No, porque la afectación es diferente. En el homicidio la afectación es más grande, en las lesiones son más leves. Por ende, la proporcionalidad, ambos protegen ¿qué? La vida, ¿no es cierto? Pero si yo pongo en una balanza cuál pesa más, es al que pesa más al que yo le voy a imponer mayor pena, ¿sí? En simple es así, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora vamos con la parte larga. Alguien léame el artículo 29 del Código Penal, por favor. A ver, vamos a hacerlo más fácil, para que todos participen activamente. Bueno, acá está en un grupo de 1, acá hay un grupo de 2. Tú me lees el 29, acá me leen el 31, el 30, el 31 y el 41. Ustedes se pelean por quién lo lee. 29, 30, 31 y 41. Y ustedes, luego me encargo de ustedes. Bien, búsquenlos con calma y cuando lo encuentras, corazoncito, que tú empiezas, me avisas. A ver, ¿qué es lo que dice el artículo 29? La duración de la pena privativa de libertad. La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer caso tendrá una duración mínima de 2 días y una máxima de 35 años. Ya, ahí nomás. Que entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Código Penal? Primero, tenemos que tener claro que la pena no es una medida que se impone de manera infinita, ¿no es cierto? Es finita, tiene que tener un rango de tiempo para su cumplimiento. ¿Y cuál es este rango, Valeria? Te voy a jalar la oreja. El rango de cumplimiento que hoy día haya tenido en la mañana una rebeldía, 2 ya no, por favor. Los actos de rebeldía no se pueden. Ya. Entonces, la pena a imponer cuando yo puedo imponer, ahora, la pena va a implicar qué cosa siempre. Va a implicar es una sanción, sí. Es una restricción de tu libertad, ¿de acuerdo? Ahora, esta restricción de la libertad, ¿cómo puede ser? Antes de continuar con esto. Puede ser efectiva, que significa qué cosa? Que yo voy a ir a un establecimiento penitenciario. Y puede ser suspendida. ¿Qué quiere decir esto? Que me van a imponer una pena, pero no va a implicar una privación de mi libertad, sino una restricción de mi libertad. ¿Cuál es la diferencia? La privación de la libertad es que yo no puedo ejercer mi derecho a libre tránsito, ¿no? Está aterrizando un avión acá. En el caso de la suspensión de la pena, ¿qué vamos a tener? Una restricción a la libertad. ¿Qué quiere decir esto?
yo, Tatiana, ahí está. Yo he sido condenada. Yo dije que Abraham había copiado en su examen. Y Abraham, ofendidísimo él, dijo, no, la profesora me está injuriando. La voy a denunciar. Y me querella y gana, y yo le tengo que reparar con $20,000. ¿No? Hubiese reclamado antes, dice Abraham. Pero además me condenan a una pena privativa de libertad de 2 años suspendida. ¿Qué quiere decir esto? Y me dan una serie de restricciones. Entonces, yo durante 2 años tengo que cumplir ciertas reglas de conducta. Yo voy a poder estar feliz, tralala, por todos lados, mientras le pago los $20,000 a Abraham, ¿no? Paseando por todos lados en mi ciudad. Pero debo cumplir esas medidas que me han indicado. Por eso es una restricción. No te están quitando tu libertad, tu derecho a libre tránsito, pero sí lo están limitando, ¿de acuerdo? Están limitando tus derechos. ¿De acuerdo? En cambio, cuando te privan, te quitan tus derechos. Tú no tienes derecho no solamente a la libertad. Por ejemplo, tu derecho a la comunicación está limitado. Tú, ¿no? Ya, queda claro. Y ya. Entonces, retornando a las diapositivas. Esta pena, en el caso que sea una pena privativa de libertad, ya, sea efectiva o suspendida, tiene que tener un rango de tiempo. No puede ser infinita ni como yo quiera. Por eso es que en el Código Penal siempre está claramente delimitado, ¿no? La pena que se les va a imponer, así como las consecuencias accesorias, eso lo vamos a ver después, ¿no? Siempre te dice, ¿no? De 2 a 8 años, de 5 a 35, de 10 a 20. Siempre te van a poner rangos. ¿Por qué te ponen esos rangos? Porque es el juez, en base a su criterio y su sabiduría y su sapiencia omnipotente, quien va a analizar el caso y va a determinar cuál es la pena que corresponde en ese rango que le han dado. Él no puede imponer ni menos ni más. Pero lo mínimo que una persona va a poder ser restringida en su libertad son 2 días. Y lo máximo es cadena perpetua, que en el país es el equivalente a 35 años. ¿Ya? Ahora, hay un detalle ahí que quiero que sepan. Normalmente, cuando los jueces te condenan de 4 años de pena privativa de libertad hacia abajo, la pena suele ser suspendida. Cuando es de 4 y 1 día hasta los 35 años, es efectiva. Cuéntame. Hay apenas 2 por 1. Esa es otra cosa. Ese es ya cuando ese es en ejecución penal, cuando te condena, y para que tú puedas acceder rápidamente al cumplimiento de tu condena, ahí hay una serie de criterios para que, por ejemplo, no sé, si tú dentro del penal haces tus talleres de tejido, de bordado, ¿no? Ya, entonces por cada día de bordado que haces, es 1 día, te lo equivalen a 2. O sea, hay 2 por 1, ¿no? Yo trabajo 1 día, me lo dan 2 así. Pero hay reglas, sí. 2 por 1 o cumple el tercio de la pena, pero esa es una cuestión matemática, que es una de las pocas matemáticas que entiendo, pero eso va en el tema de ejecución penal. No es para todos los delitos. Y no es para todos los casos. No es para todos los casos. Hay personas que no pueden acceder a beneficios penitenciarios. ¿Sentencia? ¿Cómo es ese proceso? Porque veo que pasar entre áreas para un sexto o un sexto, depende. Ya. Cuéntame, Brian, ahorita te respondo. Ya, a ver. Vamos a separar las cosas. El derecho penal tiene varios compartimientos estancos, ¿de acuerdo? Que son como pasitos que uno da, ¿no? Primero tenemos la teoría del delito, en donde vamos a analizar todos los aspectos generales que componen al delito, como ahorita lo estamos haciendo.
Uno de estos aspectos que componen a la teoría del delito es la pena, ¿de acuerdo? La pena va a tener criterios de aplicación y va a tener criterios para poder determinarla o imponerla, ¿de acuerdo? Pero es cuando ya me condenaron y me imponen la pena. Otro compartimiento estanco es el derecho procesal penal. En el derecho procesal penal, yo llevo a cabo, valga la redundancia, me encargo de ver cómo se desarrollan los procesos y qué implicancias o qué aristas hay dentro de estos procesos. Dentro de estos procesos, yo tengo uno que se denomina la terminación anticipada, ¿de acuerdo? Que se va a dar en ciertos supuestos. Y ahí efectivamente, como la persona está admitiendo la responsabilidad en la comisión del delito, y como ya no hay nada más que investigar, y como la persona está admitiendo su responsabilidad, el Estado, por decirlo de alguna manera, por esa confesión, y como no es un delito tan gravoso, le da un bono, ¿no? Y ese bono, ¿qué es? La reducción de la pena, ¿no? Y ahí va a depender, ¿no? Y ahí juegan con las fórmulas, ¿no? Un sexto, un cuarto, un tercio, va a depender del caso en concreto, ¿no? Si la pena era de 3 años, ahí empiezan a sumar, a dividir, a poner fracciones y sacan un total, ¿de acuerdo? Pero eso es en el aspecto procesal. Luego, cuando ya viene la parte de la sentencia, yo tengo que ejecutarla o cumplirla, ¿no es cierto? Entonces, para que yo cumpla mi sentencia, también hay ciertos criterios que se deben tener en consideración. Este compartimiento estanco se llama ejecución penal. Y es ahí donde entra lo que decía su compañera, ¿no? Cuando yo ya estoy cumpliendo mi sentencia dentro del penal, habrán ciertas tareas que yo debo ejecutar, si es que yo quiero, para que me puedan reducir, de ser el caso y de corresponder, porque no para todos los delitos se aplica, esta reducción de pena. ¿De acuerdo? Y es ahí donde entra otra vez el 2 por 1, el 1 por 2, el 3 por 2, el 4 por 3. ¿De acuerdo? Otra suma matemática, no sé, pero ahí los abogados sí podemos, ¿ves? Entonces, así es, ¿no? Ahorita nosotros estamos en la primera cajita, que es la teoría del delito, ¿no? Y respecto de la pena, tenemos que ver cuáles son los criterios de aplicación de la misma, ¿no? Y tenemos que tener claro que esta pena no es infinita, sino que tiene un mínimo y tiene un máximo. Y entre este mínimo y un máximo, el legislador ha visto, ha clasificado qué delitos son más importantes que otros y ha colocado los rangos en cada delito para que el juez pueda aplicar esa pena. ¿De acuerdo? Me quedé sin aire. ¿Sí? Y ahí teníamos que la pena temporal es de 2 días y de cadena perpetua de 35 años. Y ahí les explicaba la regla de hasta 4 puede ser restrictiva, que no implica, perdón, suspendida, que no implica que yo pueda dar una pena efectiva. Y de 4 un día más, o 5 años hacia arriba, hacia 35, debería ser efectiva. Lo que no quita que pueda ser suspendida, pero es la regla que se estaba manejando. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan porque ustedes son pequeños. El caso de Magali Medina con Paolo Guerrero, que él le ganó el caso por difamación, ¿no? Y a Magali le dieron 2 años de pena efectiva. Claro, ella salió luego al toque porque su abogado no sé qué hizo, porque la mujer ya se iba a morir, ¿ya? Pero a ella le dieron efectiva. Ahí está un claro ejemplo, ¿sí? La regla es la que les acabo de explicar, pero también hay una excepción, ¿de acuerdo? Ahora vayamos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? Cuéntame. Ya, no por eso me comentaron. Supuestamente había una propuesta y yo antes entendía que era propuesta limitada, pero como 75 años y ya. Ujú. Pero después me explicaron que prácticamente cuando una persona tiene que cadena perpetua y tiene un máximo de 25 años, es como que llega a 35 años y lo vuelve creo que a sentenciar, ¿no? No, no te vuelven a sentenciar. Y justamente esa era la discusión en el tema de los terroristas, que ya estaban llegando a los 35 años y tú no puedes, a menos que te abran un proceso, te encuentren un nuevo proceso, un nuevo delito, te declaren culpable y digan, oye, 35 años, ven acá, pa, pum, para adentro otra vez. Que a mí sí me pasó con una cliente. Su caso es muy curioso. Ella fue denunciada por falsificación de documentos, ¿ya?
Ella fue denunciada y fue sentenciada y fue declarada reo contumaz, que quiere decir que ella nunca se presentó en la sentencia y aún así la sentenciaron. Ya, o la sentenciaron y ella se fue, no sé cómo fue el cuento. La cosa es que ella, la ubican, la detienen y la llevan a prisión por 9 años, 7 años. Ya, sale en libertad medio año y ella tenía otro proceso en trámite, también por delito de falsificación. ¿Ella a qué se dedicaba? Porque era su trabajo, sinceramente. Se dedicaba a falsificaban cheques, ¿ya? Y ella iba y los cobraba. Y así estafó a Microsoft, a IBM, porque eran varios cheques, ¿ya? Y ella sale de prisión, la vuelven a procesar, ¿ya? Y ella está en libertad, trililín, trililín, la vuelven a detener para que le lean sentencia y la vuelven a condenar. Ya, en cuando y ella justamente pues no estuvo 9 años y luego la condenan a 10 años. Estuvo 3 años más en prisión y luego ya pide la condicional. Y por todas estas sumas, restas que ella era que estaba enferma y no sé qué, logramos la libertad. Y era una persona bastante mayor. A los 3 meses, 4 meses falleció. O sea, se pasó de su vida, se habrá pasado unos 12, 15 años en cárcel. Justamente por eso, ¿no? Te condenan por uno, pa, entonces cumples tu condena. Te vuelven a condenar por otro, pa, pero ahí hay otros criterios. Si vuelves a cometer el mismo delito, si es distinto, no sé qué, hay reglas. Ahorita las vamos a ver. Ya, Profesora, cuéntame. tengo una duda. Partiendo de que de por sí se da un montón, ¿cierto? Digamos 3, 6 años, 10 años, etcétera. Pero ¿hay alguna medida lógica y objetiva que diga que en esos 10 años, digamos, la persona se va a resocializar o solo es una suerte de prevención general negativa? Lo que pasa es que, por ejemplo, el juez para que te condene o para que te sentencie, tiene que haber analizado determinados criterios. Por ejemplo, primero, si tú eres una persona que cuenta con antecedentes penales o no. Si eres una persona que cuenta con arraigo o no. ¿Qué quiere decir? Arraigo familiar, arraigo laboral y arraigo domiciliario, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes trabajo, que si tienes una familia, que si tienes un domicilio en donde se te puede ubicar, ¿no? Si eres una persona que psicológicamente no tienes ningún inconveniente, ¿ya? Y si eres capaz de poder aceptar tu responsabilidad, la responsabilidad del hecho cometido. Entonces, cuando tú estás en cárcel, obligatoriamente tienes que hacer determinados talleres que conllevan a la resocialización del condenado, ¿no? Acompañado de terapia y acompañado de la trabajadora social, ¿no? Entonces, ellas mensualmente te evalúan, ¿no? Te hacen tus terapias y evalúan, ¿no? Y opinan. Esta persona está en capacidad, esta persona no está en capacidad, ¿no? Ahora, si tú ya cumpliste tu condena, igual te tienen que liberar, ¿no? Por más que no te hayas, o sea, que de repente el examen arroje que no eres una persona que está preparada para reingresar o reinsertarse a la sociedad. Pero sí tienes una evaluación periódica dentro del establecimiento penitenciario, ¿no? Y sí te enseñan, sí vas a talleres para que te enseñen alguna cosa que te permita poder estar en libertad dedicándote a otro tema que no sea el delinquir, ¿no? Que funcione o no, esa es otra cosa. Por ejemplo, anteriormente, antes de la modificatoria o de la implementación de la ley de SUNEDO, en el penal uno podía estudiar una carrera profesional, porque se permitía la educación a distancia al 100%. Cambia la norma sin excepción e indican que la presencialidad, que la virtualidad no puede ser al 100%, sino que tienes que tener un porcentaje de presencialidad, si no, no puedes egresar de una universidad. Y es ahí donde restringen este derecho a las personas en cárcel y ya no pueden estudiar ni una carrera técnica ni una carrera profesional, ¿no? Porque esa es la idea de la resocialización, pero sí hay evaluación. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, ¿alguien me puede leer el 30 de ustedes?
pena de privar de libertad es la expulsión del país y cualquier extranjero se puede cumplir a la pena privativa de libertad o la concesión de un beneficio penitenciario, quedando prohibido su reingreso. En el caso de expulsión por concesión de beneficios penitenciarios, el Perú mantiene jurisdicción exclusiva sobre la condena impuesta. Ya, entonces nosotros estamos leyendo que además de tener una pena privativa de libertad que puede ser efectiva o suspendida, también tenemos una pena restrictiva de libertad. ¿Qué quiere decir? Que yo te expulso de mi país. ¿Han visto estos casos de los burriers o de las burriers, no? Que son detenidos en territorio peruano y luego son llevados a cárcel. Cuando cumplen su condena, automáticamente los agarran del penal, los sacan del penal, los llevan a Jorge Chávez, adiós. ¿Sí? Esa es una pena restrictiva de libertad. Entonces, acá tenemos, y no es en el borrador. Ay, ¿ahora qué hice? Por favor, George. Ya, ya. Entonces yo tengo un gato. Tengo una pena restrictiva y ahora tengo una pena privativa. Y esta pena privativa puede ser restrictiva, porque fue suspendida, o efectiva. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿alguien me puede leer el artículo 31? Ahora, esta pena además va a ir acompañada, es la pena más una medida limitativa. Limitativa. Ahora, ¿alguien me puede leer el artículo 31? Por favor. Sí. Penas limitativas de derecho. Tipos de penas. Las penas limitativas de derecho son prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres e inhabilitación. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Yo, además de la imposición de la pena, voy a imponer una pena más una medida limitativa de derechos. Pero ¿cuándo voy a imponer estas medidas? Cuando tengo una pena privativa con restricción o cuando tengo una, cuando tengo una pena con restricción, ¿de acuerdo? ¿Qué implica la prestación de servicios a la comunidad? En los delitos de falta, también normalmente imponen prestación de servicios a la comunidad. ¿Qué quieren decir los delitos de prestación de servicios a la comunidad? Labor social, por ejemplo, me mandan a limpiar los baños del hospital, ¿no? O me mandan a limpiar un colegio, ¿no? Me dicen, oye, Tatiana, tú por un mes vas a ir a limpiar el hospital de los olvidados de Dios junto con Cristo y San Pablo, ¿no? En el Cerro San Cosme, ¿no? Entonces tú tienes que ir, llenar tu cuaderno y decir, oye, ¿sabes qué? Te dan tu escoba, limpias, ¿no? Cumples tu labor y luego tienen que certificar que efectivamente tú has cumplido con esa medida. Porque si tú no la cumples, también te pueden revocar la medida y te pueden dar efectiva. Y puede ser la máxima, ¿sí? La limitación de días libres es que es parecida a la anterior. ¿Alguien sabe qué es la restricción de días libres? ¿Alguien? Mm. ¿Ah? Se lleva prácticamente a un centro educativo, por ejemplo, a que se quita algo de temas para que no días hacer un listo para decir. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, toman tus fines de semana y tus feriados para que tú puedas ejecutar una tarea. Es parecido a la limitación, a la prestación de servicios en la comunidad, ¿de acuerdo? Pero acá restringen tus feriados, ¿no? Para que tú vayas, estés ahí por un determinado tiempo, ¿no? Y te dan tus lecciones, ¿no? Y te hacen escribir 100 veces. No debo robar el celular de mi compañero.
No debo portarme mal, ¿no? Una cosa así, ¿de acuerdo? Y la inhabilitación es cuando te prohíben o te restringen ejercer algún cargo, ¿no? Como consecuencia de la comisión de estos delitos. Lo típico es en los delitos contra la administración pública, ¿no? Que siempre te dicen, no te condeno a 6 años más una inhabilitación, una inhabilitación, no sé, por 2 años, ¿no? De acuerdo a ejercer cualquier cargo o función pública, ¿no? Deberían inhabilitarlos de por vida, debería haber una muerte civil. Sinceramente, suena duro, suena feo, espero no, jamás nunca estar metida en un problema, porque tú terminas metidos en problemas sin querer. Pero si realmente has cometido el delito y te condenan, deberían, yo creo, darte muerte civil. Tú no entras al Estado para llenar tu bolsillo, tú entras al Estado para servir a tu país, para contribuir. Y si no, de verdad deberían darte 35 años de pena privativa de libertad. A ver si alguien se va a atrever. A ver si alguien se va a atrever. Porque una cosa es una persona, yo puedo entender de repente una persona que no has tenido la oportunidad de tener educación y que se dedica a delinquir. Hasta ahí quizás podría entenderlo. Pero una persona que ha recibido educación, que ha recibido determinados beneficios en la vida, que sabe, que tiene claridad para distinguir lo bueno de lo malo, y que aún así vaya a cometer un delito, ya, o sea, de verdad que esas personas sí debería caerles más peso de la ley, deberían ser más rigurosos. O sea, para mí el homicidio, el delito contra la administración pública también debería ser tan agresivo como el delito de homicidio, porque finalmente estás desmembrando a tu propio Estado. Y eso no debería pasar, eso no pasa en otros países, solamente acá. Y cada vez es más común. Y no saben lo común y el descaro que hay al respecto. O sea, no tienen idea, de verdad. Es que si van a practicar, vayan a practicar al privado, no vayan a practicar al Estado. Y ya. Después de que hice mi catarsis, ya. Búsquenme el artículo 41. ¿Quién? Ya, aparte escucho. Artículo 41. La pena de multa obliga al condenado a pagar al Estado la suma de dinero fijada en la multa. El importe de la multa es equivalente al ingreso promedio diario del condenado y se determina atendiendo su patrimonio, rentas, remuneraciones, nivel de gasto y demás signos exteriores de riqueza. De acuerdo. Ahora, para complementar. En el artículo 33 me establecen la duración de las penas limitativas de derechos como pena sustitutiva. Y estas se van a aplicar cuando la pena limitativa de derechos la duración de las penas de prestación de servicios a la comunidad y limitativa de días libres se fijará cuando se apliquen como sustitutivas de la pena privativa de libertad. ¿De acuerdo? Por eso les decía que, por ejemplo, en los delitos, en las faltas, normalmente te imponen medidas limitativas de derecho. Un ejemplo. Vamos a buscar. Qué silencio. ¿Cómo? También. Espérenme. Ya. Por ejemplo, el hurto simple y daño. No, otro más fácil. Protección de señales satelitales encriptadas. Artículo 444A. El que reciba una señal de satélite portadora de un programa originariamente codificada, a sabiendas que fue decodificada sin la autorización del distribuidor legal de la señal, será reprimido, chicas, escúchenme,
será reprimido con 40 a 80 jornadas de prestación de servicios a la comunidad o de 10 a 60 días de multa. ¿Qué quiere decir? Que en las faltas yo reemplazo la pena privativa de libertad. ¿Por qué? Por la prestación de servicios comunitarios o los días multa o ambos, ¿de acuerdo? Para que lo tengan claro. Ahora, la descripción de la prestación de servicios a la comunidad la van a poder ubicar con mayor detalle en el artículo 34 del Código Penal. Y la limitación de días libres está descrita claramente en el artículo 35. Y ahí justamente señala, la limitación de días libres consiste en la obligación de permanecer los días sábados, domingos y feriados hasta por un máximo de 10 horas semanales a disposición de una institución pública para participar en programas educativos, psicológicos, de formación laboral o culturales. ¿De acuerdo? Puede ejecutarse en instituciones privadas con fines asistenciales o sociales y se extiende hasta 156 jornadas de limitación semanales. ¿De acuerdo? Y durante este tiempo el condenado recibe orientaciones y realiza actividades adecuadas e idóneas para su rehabilitación, lo que señalaba su compañera. Y en el artículo 36 ustedes van a poder ubicar los criterios para la inhabilitación. En la sentencia se va a describir claramente el supuesto de inhabilitación. Por ejemplo, un supuesto es la privación de la función, cargo o comisión que ejerce el condenado. La incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo, comisión de carácter público. Y así tenemos 13 incisos que no los voy a leer porque si no nos vamos a quedar a dormir acá. ¿De acuerdo? Queda claro entonces cuáles son los criterios para la aplicación de estas medidas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. Ahora, la multa. Tenemos que la pena multa es, como señaló su compañera, es una suma de dinero fijada en días multa. Y esta se puede extender de un mínimo de 10 días a un máximo de 365 días multa. Y esta, ¿cómo voy a determinar la pena multa? No será menor del 25% ni mayor del 50% del ingreso diario del condenado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, estos detalles están en el artículo 42 y 43 del Código Penal. Por ejemplo, no sé, si el condenado gana 500 soles, yo tengo que sacarle el 25% a esto y ahí determino cuántos, ese monto que me sale, por cuántos días, no sé, 5 días, y ese total va a ser los días multa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí ya terminamos. La siguiente, por favor, Georgette. Ahí. Aquí está. Ahora, acá dice, el artículo con la fundamentación debe ser explícita y suficiente sobre los motivos determinados dentro de los... El artículo 45, ahora vamos a hablar... y finalmente en el artículo 44 está el plazo del pago de los días multa. Yo no puedo pagarlo cuando a mí se me antoja. Si yo no cumplo, me revocan y me pueden dar una sentencia condenatoria. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de la aplicación de la pena. Para aplicar la pena, yo tengo determinados presupuestos para fundamentar la aplicación de la pena. El juez está bien, con su inmensa sabiduría y criterio neutro, puede aplicar la pena, pero tiene que seguir ciertos parámetros, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos parámetros? Los que están descritos en el artículo 45 del Código Penal. ¿Cuáles son estos?
las carencias sociales que hubiera sufrido el agente o el abuso de su cargo, posición económica, lo que les decía, formación, poder, oficio, profesión o la función que ocupe en la sociedad. A una persona carente de educación básica, que no sabe leer ni escribir y ha cometido un delito. Ese hecho de carecer de estos conocimientos básicos podría servir para que el juez analice si aplica una mayor o menor pena. Sí, ¿no es cierto? Si yo soy una funcionaria pública, ¿no? Especialista en contrataciones del Estado con certificaciones del Perú y del mundo, y me dedico a canalizar las licitaciones hacia terceros, yo trabajo en la OCE todavía, ¿no? ¿Vieron ese escándalo? No, no supieron de ese escándalo, ¿no? Había un chico que trabajaba en la OCE y justamente veía todo el tema de las contrataciones públicas en la OCE. Y él recibía su cuota mensual para que pueda dejar ganar a ciertos postores que coincidentemente siempre eran los mismos. Claro que él ahorita está bien lejos de aquí, ¿no? Pero bueno, esos son otros detalles. Está disfrutando de sus pagos, ¿no? Su cultura y sus costumbres. Por ejemplo, una persona que está viviendo en Servinacuy, que proviene de un lugar Servinacuy es cuando tú eres una menor de edad y te juntas a convivir con una persona mayor de edad. Normalmente en la sierra eso es normal, ¿ya? Aquí en Lima eso estaría condenado como un delito de violación sexual, ¿no es cierto? Pero en la sierra no, eso es una costumbre. Entonces, yo podría condenar a una persona de 45 años que está, no sé, con una chica de 16 años en Servinacuy que viven en las profundidades del país, no sé, en los olvidados de Cristo, al costado de Dios. No, no es cierto, que viven en una comunidad campesina. No podría. Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependan, así como la afectación de sus derechos y considerando especialmente su situación de vulnerabilidad. Todos estos criterios son los que debe considerar el juez al momento de aplicar la pena. Ahora, para ir rápidamente, en los artículos 40 Ahora, hay algo importante. La pena se aplica en base a la persona. Las penas son aplicadas de manera individual. Por ejemplo, si a mí me condenan, si Abraham, Valeria y Georgette y yo somos una asociación ilícita para delinquir, a las 4 personas no nos van a condenar bajo los mismos criterios y no necesariamente nos van a aplicar las mismas penas. ¿Por qué? Porque el juez va a analizar de manera individual cada caso en concreto y en base a cada caso en concreto es que va a aplicar la pena, ¿de acuerdo? Esto está detallado en el artículo 45A, ¿de acuerdo? Y ahí están determinados cuáles son los criterios para establecer los límites para imponer la pena, ¿de acuerdo? Ahora, para aplicar la pena, yo también tengo que tener en consideración, ¿qué cosa? La atenuación y la agravación de la pena, ¿no es cierto? Lo que habíamos hablado en clase anterior, ¿no? Si hay algún elemento atenuante o en este caso si hay un elemento agravante. ¿Dónde van a estar los elementos agravantes? En el mismo Código Penal. ¿Y dónde están los eximentes? En el mismo Código Penal. Entonces, antes de imponer la pena, yo tengo que determinar si concurren alguno de estos dos supuestos para poder determinar, además de lo ya dicho, qué pena voy a aplicar. Entonces, se dan cuenta que aplicar una pena no es así nada más, me levanto y digo, ay, a ti te voy a dar 20, a ti te doy 10, y a ver tu carita, no, a ti te doy 30. No, así no es cierto? Vieja yo, y acá estoy. Ya, entonces, ¿de acuerdo? No. Se han dado cuenta que el juez debe seguir estrictamente los criterios que están aquí, pero también va a usar su criterio, su raciocinio, ¿no? Su experiencia, ¿no? Pero son estos criterios los que tiene. Además de ello, tiene que analizar las circunstancias agravantes, la reincidencia, la habitualidad, el uso de menores y la circunstancia agravante cualificada por abuso de parentesco. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cuál es una circunstancia agravante por condición del sujeto activo?
En este caso dice, si es Fuerzas Armadas, Policía Nacional, para cometer un hecho punible o utiliza para ello, por ejemplo, el policía que te para en medio de la calle y te pide tus papeles y tú no estás, y a la fuerza te quiere cobrar plata, ¿no? Tú no has pasado tu revisión técnica, en mi caso, ¿no? Tú no has pasado tu revisión técnica y te quiere pedir platita para que te deje pasar, porque te dice, "Oh, son 100 soles o son 2.500 soles, ya tú elige, ¿ah? ¿Cuál quieres?" Y es un miembro de la Policía Nacional. Entonces, eso va a calificar como una circunstancia agravante, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, la persona que ha cometido el delito es una persona que tiene síndrome de Down? Esa será una circunstancia atenuante, ¿no es cierto? Ok, creo que eso está claro. ¿A qué nos referimos con reincidencia? Ahí lo dice claramente, que es lo que dice el artículo 46. El que después de cumplir total o parcial con la pena incurre en un nuevo delito doloso, 5 años, también quien después de haber sido condenado por falta dolosa incurre en nueva falta o delito en un máximo de 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Ay, malogremos todo, menos los bienes de la universidad, que no los pienso pagar. Ya, entonces yo tengo acá su compañera. ¿Cuál es su nombre? Ajá. Ya. Maritza comete un delito aquí, ¿no? En el año 2002. Ella se dedica a la falsificación de documentos, ¿no? Y ella es condenada en el 2003. Ella sale en libertad en el 2010. ¿Ya? Y ella, pues, ¿no? Ha llevado todos sus cursos, sus terapias, ¿no? Quiere ser un ciudadano de bien, ¿no? Ya está resocializada y no quiere volver a cometer ningún delito. Pero la sociedad es dura y cruel y nadie le quiere dar empleo. Entonces ella dice, bueno, pues haré lo que sé hacer, pero ahora corregida, mejorada y aumentada, ¿no? Ella sale en libertad en el 2010 y en el 2011 vuelve a falsificar documentos, ¿ya? Y en el 2012 otra vez es detenida. En este caso, ¿habrá una reincidencia? Sí, ¿por qué? Porque ella ha vuelto a cometer el delito antes de los 5 años, ¿de acuerdo? Si yo cometo el delito como máximo hasta los 5 años, voy a ser calificada como reincidente. Si ella cometía en el año 6, ¿sería calificada como reincidente? No. Sería condenada solamente por la pena que establece el código, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la... Ahora, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la connotación de que ella sea reincidente? Está bien, acá me dice, oye, este es el criterio que yo tengo para determinar si es reincidente o no. Pero ¿cuál es la consecuencia de ser reincidente? El mismo código nos dice, constituye circunstancia agravante cualificada, en cuyo caso el juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado. Si su sentencia máxima era 10 años, ¿no? El juez le va a dar, no sé, le va a dar 7 años más 5, 12. 7 por el nuevo delito, 5 por la reincidencia, hacemos 12 años. ¿De acuerdo? No es que yo soy residente, ya chill, ya no. Así no funciona. Abraham decía, bueno, a ver, habitualidad. ¿Estamos claros con esto? ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? Habitualidad. ¿Qué dice la habitualidad? Acá está. Si el agente comete nuevo delito doloso, es delincuente habitual siempre que se trate por lo menos de 3 hechos punibles que se hayan perpetrado en el lapso que no exceda 5 años. ¿Qué quiere decir esto? En el mismo ejemplo de su compañera, de Maritza, ¿no? A ella no la atrapan en el 2011, la atrapa, ella comete el delito en el 2010, en el 2011, en el 2012, en el 2013. Y la atrapan en el 2014.
¿Esto sería una reincidencia o sería una habitualidad? ¿Por qué? 1, 2, 3. ¿Y por qué no sería reincidencia? Ya, entonces ahí está que ella acá cometía falsificación, en la reincidencia, para que les quede claro. Ella cometía acá el delito de falsificación. Aquí en el delito, yo estaba mal acá. Acá cometía estafa, ¿de acuerdo? Entonces, a ella la detienen en el 2011, eso es reincidencia. Mismo delito doloso. En el caso de la habitualidad, ella vuelve a cometer falsificación en el 2011, en el 2012 y en el 2013. La diferencia entre la reincidencia y la habitualidad es que en la reincidencia claramente te dice nuevo delito doloso. Nuevo delito doloso. En la habitualidad es el mismo delito, por lo menos 3 veces. Habitualidad, mismo delito. Y aquí, delito doloso. ¿De acuerdo? Aquí te dan 5 años. Acá te dan 3 hechos. 3 hechos en 5 años. El mismo delito. Falsifico, 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 falsifico durante 3 años seguidos. A mí me condenaron por falsificación. Falsifico, 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 soy habitual. Salgo de la cárcel por falsificación, ahora me dedico a la estafa. Eso es reincidencia. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, uso de menores para comisión de delito. Si el sujeto activo utiliza bajo cualquier modalidad a un menor de 18 años, una persona que no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto, según esta comprensión por la... Ay, ay, tú. En ese caso, no sé, así pasó hace un ratito, ¿no? Ahí está. Wow, ¿qué hora es? Ya, ya, ya. Sigamos. Uso de menores. Cuando alguien usa a un menor, a una persona vulnerable, a una persona, no sé, que por ejemplo tenga alteraciones en la percepción, el juez puede aumentar la pena hasta 1/3 por encima del máximo legal fijado, ¿no? Acá aumentas pena hasta 1/3 del máximo fijado. ¿Qué quiere decir? Si la pena tiene 10 años, a esto le sacas su tercio, ¿no? Y sumas 10 más lo que te sale del tercio, y eso será la pena, ¿de acuerdo? Ahí están las matemáticas que tanto estaban preguntando. Ven que ser juez no es fácil. Bueno, eso en realidad lo hace el asistente del juez, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahora, circunstancia agravante cualificada por abuso de parentesco. La pena es aumentada hasta en 1/3 por encima del máximo legal fijado para el delito cuando el agente se haya aprovechado de su calidad de ascendiente, ¿no? Cuando mi papá me obliga a delinquir, ¿no? A él le van a aumentar 1/3 de la pena. Al que usa menores, ¿por qué se pone esto? Porque si usted, como ustedes bien conocen el delito de sicariato, ahora se entrenan niños de 14, 15, 16, menores de 18 años son entrenados para cometer el delito de sicariato, porque justamente ellos reciben una pena menor. Pero ahora no solamente se busca sentenciar al menor, sino también a aquella persona que lo ha usado para cometer este delito, ¿no? Antes no estaba regulado esto. Ya. Siguiente, corazón. Entonces, y ahí lo que les hablaba, la suspensión de la ejecución de la pena. Como les había dicho, la pena es efectiva o
suspendida. Cuando se suspende, tengo una restricción de la libertad, ¿no es cierto? Pero para eso yo tengo que cumplir ciertos requisitos. Pero antes, ¿alguien me dijo algo? ¿No? ¿Cuáles son estos requisitos? Aquí están. Que la condena se refiere a pena privativa de libertad no mayor a 5 años, lo que les decía, 4 hacia abajo. Que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal permitan inferir al juez que no volverá a cometer un nuevo delito. ¿No? Ahí tú analizas las circunstancias, ¿no? De repente es una persona que es la primera vez que comete el delito, que realmente está arrepentida, ¿no? Y tú dices, bueno, ya, está bien, ¿no? Y que la gente no tenga la condición de reincidente o habitual, esto es importante. ¿De acuerdo? Y, claro, como dice acá, como les decía, el juez establece reglas de conducta, que las reglas por eso es la restricción, por eso se llama restricción, porque el juez está imponiéndote ciertas reglas de conducta. Ahora, si tú no las cumples, primero puedo amonestar, luego puedes prorrogar y luego puedes suspender. Es primero esta y luego esta, en teoría, ¿ya? Primero te digo, oye, cumple. Oye, no cumples, te voy a multar. Oye, ya te multé y no quieres hacer caso, ¿sabes qué? Te revoco. En algunos casos de frente te revocan, ¿ya? Por si acaso. Y exención. El juez puede eximir de sanción en los casos que el delito esté previsto en la ley, no mayor a 2 años o con pena limitativa de derecho. ¿Sí? Ahora, respecto a la suspensión de la pena, tienen que tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 58 del Código Penal, que habla sobre las reglas de conducta. ¿Cuáles son las reglas de conducta? Son las que están taxativamente expresas, están taxativamente dispuestas en el artículo 58. ¿Cuáles son estas? Prohibición de frecuentar determinados lugares, prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si a mí el juez me dice, te suspendo tu pena, y yo declaro como mi domicilio la ciudad de Lima, si yo me quiero ir a Trujillo, yo tengo que avisarle al juez mediante escrito y decirle, señor juez, quiero irme a Trujillo porque mi mamá vive allá y se ha puesto mal y debo asistirla. Y el juez debe autorizar ese permiso para que tú te puedas ir a Trujillo. Si el juez no te autoriza, tú no te puedes ir, ¿de acuerdo? Comparecer mensualmente al juzgado, personal y obligatoriamente para informar y justificar sus actividades. Esto ahora se ha modernizado y tienes tu centro biométrico en el Poder Judicial en donde vas y en la maquinita, ¡ting!, pones tu huella. ¿Por qué? Antes, ¿qué pasaba? La gente echa la ley, echa la trampa. Entonces, en mi época de juventud, cuando yo era practicante, teníamos clientes que les habían suspendido la pena, ¿ya? ¿Qué a veces pasaba? En el juzgado tenían el juzgado de ejecución penal, porque hay juzgados de ejecución penal, tenían sus libros o sus cuadernos gigantes del tamaño del escritorio, en la que la persona condenada que tenía que ir a firmar ponía su DNI, sus datos, su dirección, ¿no? Y ponía su huella y su fecha. Pero ¿qué pasaba? Muchas veces agarraban y le pagaban al secretario y llenaban desde enero hasta diciembre. Y ya no iban. Y negocio, pues. En cambio ahora, con este biométrico, sí está registrado en el sistema y tienes que ir sí o sí, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta. Reparar los daños ocasionados por el delito o cumplir con su pago fraccionado. Prohibición de poseer objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito. Obligación de someterse a un tratamiento de desintoxicación de drogas o alcohol, de ser el caso. Obligación de seguir tratamiento o programas laborales o educativos. Los demás deberes adecuados a la rehabilitación social. Obligación de someterse a un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Estas son las reglas que están detalladas en el Código Penal. Y ahora, como les decía, ¿qué pasa ante el incumplimiento? Vas a amonestar al infractor, esto está en el artículo 59, como señalan ahí, puedes amonestar al infractor, prorrogas o revocas.
Y la revocación de la suspensión de la pena lo van a encontrar detallado en el artículo 60 del Código Penal. La suspensión será revocada si dentro del plazo de prueba el agente es condenado por la comisión de un nuevo delito doloso cuya pena privativa de libertad sea superior a 3 años, en cuyo caso se ejecutará la pena suspendida condicionalmente y la que corresponda al segundo hecho punible. ¿De acuerdo? Y se va a extinguir la condena por cumplimiento de reglas de conducta cuando el condenado cumpla con las mismas y no haya cometido un nuevo delito doloso. Esto está en el artículo 61 del Código Penal. Ya no hay más, ¿no, George? Ya. Bueno, eso era lo que ya les había comentado. ¿De acuerdo? Sobre la rehabilitación y la prohibición de comunicación. Producida la rehabilitación. La rehabilitación automática. ¿Qué quiere decir? Yo condenado cumplo, yo sentenciado cumplo mi condena, ¿de acuerdo? Y no he cometido un nuevo delito doloso. Como ustedes saben, el derecho penal no te persigue eternamente y nosotros en el país tenemos el derecho a la resocialización y a la rehabilitación. ¿Y qué implica la resocialización? Por ejemplo, ¿solamente excarcelación? No. Además de ello implica de que yo tengo que derecho a tener una nueva oportunidad en la sociedad. Si yo ya cumplí con mi condena, ¿no? Y no he cometido un nuevo delito, automáticamente esos antecedentes que tenía son eliminados. Pero son eliminados para la sociedad. Pero el Poder Judicial sí lo tiene como un backup, ¿no? Por eso cuando a ti te condenan otra vez, tú vuelves a cometer un delito y piden tus antecedentes penales, sale, ¿no? Condenado, sentenciado, rehabilitado por el delito de estafa, ¿no? Condenado por el delito de apropiación ilícita. Condenado, no, así, sale ahí. Por eso dice, restituye a las personas en los derechos suspendidos o restringidos. ¿De acuerdo? Hay una más. La rehabilitación automática está en el artículo 69 y la prohibición, como lo decía la diapositiva, está en el artículo 70. ¿De acuerdo? Ahora, también tengan en consideración el artículo 67 que habla de la extinción del régimen de prueba. Ya, eso sería todo lo de hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? ¿Les ha quedado claro? ¿No les ha quedado claro nada? ¿Mm? ¿Tienen sueño? Todos los veo cansados. Ya, chicos, están servidos. Gracias.